Bienvenidos y bienvenidas al programa Rostros de la Trata. Estamos en Acústica Radio, dale voz a tus sentidos. Recuerden que nos pueden escribir, mandar un mensaje, un correo o hacer una llamada telefónica también aquí al estudio, al teléfono 5611-2000. Las formas de contacto del canal es acústica-radio en Twitter, en Facebook, Acústica Radio, y Rostros de la Trata nos pueden localizar en nuestras redes sociales, también incluso en Instagram. Le doy la bienvenida para platicar sobre el tema de violencia obstétrica a Mariana Roca. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias Leti, gracias por la invitación. No, al contrario, Mariana, ella viene por parte de GIRE, que es la Asociación Civil Grupo de Información en Reproducción Elegida. Mariana es originaria de la Ciudad de México, estudió lengua y literatura inglesas modernas. Ha colaborado en GIRE, que les comentaba, el Grupo de Información en Reproducción Elegida durante 2 años en el área de comunicación, y en la actualidad forma parte del equipo que prepara el informe sobre derechos reproductivos que GIRE presentará el próximo mes de agosto. ¿Por qué es importante hablar sobre un tema como violencia obstétrica? Primero, de manera general, y segundo, en relación con el tema principal del programa, que es la trata de personas. De manera general, no sé tú qué opinas, Mariana, porque yo siento, y esta es una necesidad que tengo, no nada más como mujer, sino como persona que está preocupada por los derechos humanos de las personas. Creo que es necesario que tengamos claro en la sociedad que la violencia obstétrica existe, pero sobre todo en qué consiste, porque me parece que, como el resto de las violencias, la tenemos muy normalizada y por lo tanto muy invisibilizada, y eso hace que quienes la padecen lamentablemente no la identifiquen como tal. Ahora, ¿por qué en relación con el tema de trata de personas? Porque justo esta violencia, sumada a otras violencias, es un tanto, no se me hace la más afortunada la expresión, pero es un tanto como el caldo de cultivo para fenómenos como el de trata de personas. Entonces, esa es la razón por la que hemos decidido hablar sobre este tema el día de hoy con ustedes, y agradezco mucho que estén aquí con nosotros en representación tuya, desde luego, Mariana. Pero ahora sí, platícanos, para quienes no están familiarizadas con el término, ¿qué es violencia obstétrica? Bueno, violencia obstétrica es cualquier, durante la atención del embarazo, parto y posparto o puerperio, cualquier maltrato hacia la mujer, cualquier omisión de servicios hacia la mujer, burlas, insultos, agresiones. En ocasiones las tienen acostadas, a veces no hay batas y las tienen desnudas, a veces las usan como si fueran material para estudiantes, y pasan todos los estudiantes a hacerles tactos sin que ellas lo puedan autorizar o opinar. A veces no les dan información suficiente sobre el proceso de su parto, a veces las obligan a una cesárea que no era necesaria. Pues todo eso es violencia obstétrica. Y hay una cuestión importante, ahorita acabas de mencionar, creo, la palabra mágica. Hay una cuestión importante que creo que el gran común de las mujeres lo tiene muy normalizado, que es justo la cesárea. La cesárea, es todo, ¿no? Pero el momento del parto en sí, creo que lo que sea que ocurre en el parto parece que es como lo normal. Pareciera como que en este imaginario colectivo que nos han construido, sí, comentabas ahorita, sí entran a la habitación una cantidad indecible de estudiantes, porque no te pones a contarlo en ningún momento, menos en un momento tan particular como este. Si entran un número indecible de estudiantes a preguntarte, a ver cómo funciona el momento del parto y todo, eso pues es normal, es que están ahí para aprender, ¿no? Si de repente te enteras que te hicieron un corte
que no tendrían por qué haberte hecho, que nunca me acuerdo cómo se llama. Episiotomía. Episiotomía. Si te hicieron la episiotomía, es que también es normal, porque eso hasta te ayuda a que nazca la o el bebé. Claro, te dicen que es normal que el rasurado, la episiotomía, todos estos tactos que te hacen sin explicarte por qué te los están haciendo, pues sí, pareciera que no eres una persona, ¿no? Ajá. Y en realidad, pues todas estas cosas probablemente tienen una razón de ser, pero cuando son necesarias. O sea, la cesárea, volvamos, es sí, ¿no? En ocasiones es necesario que se realice una cesárea. El asunto aquí siempre es que sí sea y que se le explique a la mujer por qué. Porque tienes derecho a la información respecto a tu parto y tú necesitas saber qué va a pasar, cómo va a pasar, por qué no puedes tener un parto natural, por qué, ¿no? Y qué implicaciones tiene la cesárea, qué sigue después de la cesárea, qué me puede pasar, qué no me puede pasar, qué puede pasar con el producto si nace por una vía o por la otra. Todo esto es un derecho de la mujer, ¿no? Tú necesitas saber por qué sí o por qué no. Y al final de cuentas, creo que bueno, si supongamos que estoy en el caso en el que estoy embarazada y estoy debida y suficientemente informada, tanto de las consecuencias de un parto natural, las consecuencias de una cesárea, las implicaciones sobre todo de cada evento, y aún con una salud comprobada tanto de la o el bebé como la mía, decido que el procedimiento sea una cesárea, que sea un procedimiento quirúrgico, creo, desde mi particular punto de vista, creo que no se me hace la mejor opción para la madre y el bebé o la bebé, por las implicaciones, pero pues bueno, está suficientemente informada la mujer, está eligiendo. Justo, ese es el punto. Está decidiendo ella. Versus el resto de los casos que tenemos desafortunadamente en México, que es yo, mujer, llego a mi primer consulta o a mi segunda o a mi cuarta consulta, no sé, con el profesionista que me esté atendiendo, y resulta que casi desde la primera consulta dice, sí, mira, estamos en qué mes, en julio, perfecto, entonces para tal fecha de marzo va a ser tu parto. Entonces, eso, desde ahí es para tal fecha, pero ¿por qué para tal fecha? ¿Qué no sería entre tal fecha y entre tal otra? Claro, te dan una fecha aproximada, que eso es lo que te tienen que explicar, es una fecha aproximada, tu periodo de gestación dura tantas semanas, un embarazo que llega a término es a partir de tal semana, a partir de tal semana es, ¿no? Es una cosa viable y saludable, y a partir de, sí, ¿no? Y si llegas a tal otra semana ya mejor no, ¿no? Si llegas a la semana 40 hay que empezar a tener otros cuidados para determinar si vas a poder tener un parto natural claro. O ya nos encaminamos. Pero esa información te la tienen claro que dar. Exacto, pero hay muchos profesionistas que te dicen, para el 23 de marzo a las 10 de la mañana, ahí te espero en mi consultorio o ahí te espero en el hospital tal, que es donde, vamos, como cuestiones ya conocidas, ¿no? Y en este otro caso, las mujeres no eligen. Bueno, y eso con un médico particular. Pero cuando estamos dentro del sector salud, del sistema de salud, ya sea Seguro Social, ISSSTE, etcétera, Seguro Popular también, la misma situación se da. No se da la información suficiente, esto que decías, bueno, entre tal semana y tal semana estamos en un tiempo normal, hay posibilidad de un parto natural, etcétera y tal, debes de tener estos cuidados después de esta semana tal. Todo esto no se le informa, por lo tanto la mujer, cuando se llega el día del parto, no está decidiendo ella, se le está imponiendo un procedimiento quirúrgico, no está eligiendo nada, ¿no? Claro.
Bueno, y las consultas en el sistema público son una situación muy complicada porque atienden a tantas personas todos los días que el tiempo que le dedican a un paciente o a una paciente es poquitito. Uh-huh. Y en ese poquitito tiempo ellos tienen que encontrar la forma de explicarte todo lo que te tienen que explicar. En un momento que además pues es delicado, porque si llegas ahí como novata, no sabes nada, nunca habías estado embarazada, nunca habías sentido lo que estás sintiendo, nunca has pasado por un embarazo, un parto, y necesitas que te expliquen todo, y la doctora o el doctor tiene 15 minutos para explicártelo. A veces supongo yo que pueden tener la mejor intención y de verdad no pueden. Exacto. Y en otras ocasiones probablemente ya no tengan la mejor intención porque ya ni siquiera se acuerdan de cuál era su mejor intención. No sé, ¿no? Es una situación complicada donde se juntan varios factores. Estamos platicando con Mariana Roca del Grupo de Información en Reproducción Elegida, Asociación Civil. Yo soy Leticia del Rocío Hernández. Si tienen alguna duda o comentario pueden hacer una llamada al 5611-2000. En unos segundos regresamos. Estamos de regreso, estamos platicando con Mariana Roca sobre la violencia obstétrica y antes de irnos al corte, Mariana, comentabas esta dificultad. Estoy totalmente de acuerdo con esto de la cantidad impresionante que se tiene que atender de mujeres en el sector público, en los servicios de salud. Pero aún con eso creo que hay formas en las que se pueden hacer las cosas. No hace mucho, hace a lo mejor medio año, estaba yo escuchando en el radio una entrevista que le hicieron, no recuerdo el nombre y tampoco el área con precisión, pero era una persona de la Secretaría de Salud que platicaba que en Hidalgo tienen ya implementado todo digamos un programa de parto natural para ofrecer en los hospitales del sector público para las mujeres que así lo deseen. Y él hablaba de los beneficios, de todos los beneficios del parto natural versus lo que se tiene como consecuencia con una cesárea cuando no es necesario, ¿no? Entonces por eso soy de la idea de que sí se pueden hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Bueno, claro que se puede, porque además el hecho de que tengas poco tiempo para atender a una persona no te autoriza a burlarte, no te autoriza a gritonearle, no te autoriza a maltratarla, ¿no? En general. Hay como esta cuestión de, a lo mejor, por la misma prisa de no dar la suficiente información, ¿no? O por la prisa porque tienen por atender a muchas mujeres, no dan la suficiente información, pero además la poquita que dan, la dan como atrabancada, ¿no? Como, sí, vas a tener que escoger un método anticonceptivo y no te explican ni cuál, ni por qué, ni para qué, bueno, para la anticoncepción, pero explícame por qué tengo que elegirlo ahorita. Ahorita mi preocupación es otra y explícame exacto. por qué tú, señor doctor, o tú, señor institución, me estás imponiendo decidir un método anticonceptivo y, ¿no? A lo mejor tienen una razón, el chiste es que ellas lo entiendan y entonces puedan tomar una decisión. Justo, creo que y regreso a lo mismo. El punto aquí es la elección, la capacidad de elección. Pero para poder elegir necesito estar suficientemente informada. ¿Qué puedo yo elegir, Mariana? Supongamos que yo llego ahorita contigo y te platico que tengo, no sé, 2 meses de embarazo. Todavía no sé dónde me voy a atender, no tengo idea de nada, excepto que tengo 2 meses de embarazo. Como suele ocurrir. Como suele ocurrir, además. Entonces, en ese escenario, ¿qué sería la mejor información que yo pudiera recibir? Bueno, creo que sería importante, además de la parte médica, que es fundamental, pues que también tuvieras la claridad de qué tipo de trato debes recibir, que el médico sí es cierto que sabe mucho más que nosotros de nuestra salud, pero sí es cierto también que no es el papá, ¿no? El que toma decisiones, no es un
sí, las decisiones las vas a tomar tú, y a partir de eso es importante que sepas también que el hecho de que él sea la persona que te está cuidando o tratando no le da a él ninguna autorización de meterse en tu vida personal, de hacer comentarios degradantes, de hacer ningún tipo de burla, ni ironías, sarcasmos que a veces por el motivo que sea, ¿no? Se les salen comentarios de pronto que son totalmente fuera de lugar y que son muy hirientes y que se quedan además en el recuerdo de ese momento que se supone que era, ¿no? Cuando es un embarazo deseado, pues es un momento que debería ser lindo. Y de por sí no es lindo por todo lo difícil, lo complicado que es, ¿no? Y encima tener a una persona que te está pues agrediendo, o sea, eso es creo lo principal, que tú tienes que saber que no te pueden tratar de esa forma, que ese tipo de tratos no son ni necesarios ni justificables, y que tú puedes exigir otro tipo de trato, y que también podrías incluso cambiar de médico, aunque sea en el sector público, ¿no? Aunque sea en el sector público y en el momento en el que yo ya no me sienta a gusto. No tengo por qué esperar a que termine el primer trimestre, el segundo, o a que nazca el bebé, o, vamos, ninguna de estas situaciones, ¿no? Simplemente en el momento en el que yo no me siento cómoda con la atención que estoy recibiendo, en ese momento tengo la opción de pedir un cambio de médico tratante, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer en el caso de una situación de violencia obstétrica? ¿Qué opciones tengo para quejarme o bien para buscar que se hagan las cosas de manera diferente? Una sería, por ejemplo, el pedir el cambio de médico tratante. Esa sería una cuestión. ¿Pero qué más puedo hacer, María? Bueno, ahí entran muchas cosas, depende del grado de violencia, ¿no? Porque si la violencia es esta omisión de servicios, no me están haciendo caso, pues a lo mejor puedo meter una queja en el mismo hospital o en el instituto o en donde me estén atendiendo, o puedo, pues sí, a lo mejor quejarme directamente con el médico que no me está atendiendo. Pero hay casos que son como más graves, hay casos que terminan en quejas en la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Y pues sí, depende de la gravedad de la violencia. Y ahí, exacto, pues sí, depende de cuál sea tu queja, de cuál sea la situación que se haya vivido. Empezamos un poco al revés. Íbamos a iniciar con qué es Gire. Era mi intención preguntarte, nada más mencioné brevemente, pero yo creo que es oportuno para comentar en este momento. Ustedes pueden intervenir, pueden hacerla de, no sé, de árbitro. A lo mejor piensa alguien que por el nombre de la asociación que pueden funcionar de esa forma. ¿O para qué me puedo acercar yo a Gire? Bueno, Gire litiga varios casos de violencia obstétrica. En casos en que mujeres han tenido violaciones a sus derechos humanos y reproductivos, violaciones grandes a sus derechos reproductivos, mujeres que han tenido partos fuera de hospitales, mujeres cuyos bebés murieron por causas que eran prevenibles, mujeres que murieron por causas prevenibles. Estos casos Gire los litiga y acompaña a las víctimas cuando meten las quejas en la comisión, y además tenemos publicaciones que son informativas que pueden ayudar como a entender qué es el parto humanizado y qué es la violencia obstétrica. También pues como una asesoría, si se puede decir así, sí se puede dar, pero principalmente es como esta parte informativa por escrito, y aparte esta otra parte de litigio de los casos.
no sé, ahorita que te estaba escuchando se me ocurre, de casualidad hay interés en escuelas de medicina o a lo mejor ya de profesionistas que ya han concluido sus estudios, de acercarse a la información que ustedes producen. Bueno, como tal que ellos nos hayan buscado a nosotros, que yo sepa, no. Es a la inversa, más bien. Sí, es más bien un interés de Gire acercarnos a las escuelas como para ver la forma de trabajar con ellos y que se pueda incluir en el plan de estudios unas modificaciones quizá al trato al paciente, ¿no? De modo que cuando las médicos y enfermeras y todas las personas involucradas con el trato de las mujeres en el embarazo y el parto son egresados y empiezan a trabajar y empiezan a tratar a la gente, pues que tengan este trato más humanizado, más cordial, más humano. Uh-huh. Muy bien, estamos platicando con Mariana Roca de Gire sobre el tema de violencia obstétrica. Pueden ustedes escribirnos un correo electrónico a rostrosdelatrata@gmail.com. En unos segundos regresamos. Estamos de regreso aquí en Rostros de la Trata. Yo soy Leticia del Rocío Hernández. Estamos platicando con Mariana Roca sobre el tema de violencia obstétrica. Mariana, si me permites, voy a leer unas cifras que son bastante claras en la información, pero también siento que no dejan de ser preocupantes. En el mundo, la Organización Mundial de la Salud recomienda un máximo de 15% de cesáreas por país. Sin embargo, en las últimas décadas la tasa de cesáreas ha tenido un progresivo aumento a nivel mundial. 1 de cada 4 mujeres expresan el abandono, la discriminación, la violencia física y verbal, mal uso de la tecnología o las intervenciones necesarias al momento del parto. Del 2 al 6% de las mujeres desarrollan un trastorno de estrés postparto. La Organización Mundial de la Salud revela que el número de muertes materno-infantiles disminuye cuando la tasa de cesáreas se acerca al 10%. En Chile, la tasa de cesárea global alcanza un 40%. En los hospitales públicos españoles, según datos del Ministerio de Sanidad, en 2012 la tasa fue de 21.9%, cifra que aumenta en los centros privados hasta el 35.1%. Ahora, ¿qué pasa en México? De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, 7 de cada 10 mexicanas de más de 15 años han tenido al menos un hijo vivo. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 38.1% del total de nacimientos suceden mediante cesáreas. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 refiere que México ocupa el 4º lugar a nivel mundial, después de China, Brasil y Estados Unidos, en el uso de la práctica de cesáreas sin indicación médica. Además, revela que ha habido un incremento de 50.3% de la práctica de cesáreas en los últimos 12 años. En el sector público se incrementó en un 33.7% y en el privado en 60.4%. Los estados de la República con mayor incidencia de nacimientos por cesárea son Yucatán, Colima y Baja California Sur, mientras que Zacatecas, San Luis Potosí y Chiapas son los estados con menor incidencia. Por otro lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 122 quejas relacionadas con malos tratos y o negligencia médica durante la atención del embarazo, parto y puerperio en el periodo 2009-2012. Mariana, estas cifras no son más que un reflejo ya sistematizado de lo que hemos venido comentando en el programa. Hay una cuestión que yo quiero regresar y poner énfasis en esto, la cesárea. Yo la verdad es que conozco, de mis conocidas y conocidos, de amigos y amigas, creo que conozco como a 2 o 3 que igual que yo fuimos parto natural. Como 2 o 3, como tú también, casi que te le saliste la mamá en el súper, no, pues sí, también. Y casi que es como una plática como muy anecdótico, ¿no?
lo normal es que sus madres hayan tenido intervenciones quirúrgicas y no me parece como tan normal que de un centenar de personas solo hayamos 3, 4 que fuimos parto natural. Esto lamentablemente no es nuevo. Gire tiene documentado desde cuándo se está viviendo este, digamos, fenómeno de cesárea. En realidad creo que, bueno, sí, está documentado en nuestro informe Omisión e Indiferencia, que es sobre los derechos reproductivos, la situación de los derechos reproductivos en México. Estas cifras en realidad se supondría que deberían estar reduciéndose. México se comprometió que para 2015 iba a reducir el número de cesáreas en un porcentaje muy alto. Y meta que no se ha cumplido. Sí hay estados en los que el número de cesáreas ha disminuido, sin embargo, como mencionas, hay estados en los que la situación sigue siendo pues de poner atención, ¿no? Hay cifras muy altas. Las cesáreas, pues como comentábamos hace rato, tienen que ver con el asunto de si el médico tiene que atender a muchos pacientes, entonces a lo mejor prefiere practicar una cesárea de modo que se pueda ir medio rápido. Es a lo mejor pues sí, es un caso que le compete al Estado. Exacto. ¿No? La reducción de este número de cesáreas. Oye, Mariana, y bueno, nace el bebé, la bebé, y la violencia obstétrica no termina, si es que hubo o aunque no haya habido, ¿verdad? Bueno, sí, o sea, parte de la definición de la violencia obstétrica incluye el posparto puerperio. Como por ejemplo, pues desde que nace tu hijo, y hay mujeres a las que les niegan analgésicos, por ejemplo, hay mujeres que manifiestan haber tenido o tener, ¿no?, malestares que no son necesariamente propios del parto, que tienen fiebre o tienen dolores abdominales y que estos implican que hay una infección y que lejos de revisarlas las dan de alta y las mandan a su casa. La falta de información del cuidado posterior al parto, a veces si te practicaron una episiotomía, por ejemplo, pues eso necesitará un cuidado extra, o una cesárea necesitará un cuidado extra. Y la falta de información de esos cuidados pues también es violencia obstétrica. También la imposición de un método anticonceptivo que no sea sin una explicación justificable, ¿no? Que se lleven a mi bebé para bañarlo y me lo entreguen 6 horas después, 3 o 1 hora después. Claro, que no te den al niño para permitirte la posibilidad de amamantarlo de inmediato, también es violencia obstétrica, sí. Y bueno, ¿qué es lo que como sociedad podemos hacer? Me parece a mí en lo personal que mucho, pero yo creo que de manera orientada es mucho mejor. Pero ¿qué es lo que como sociedad podemos hacer para trabajar por ir disminuyendo estos índices de violencia obstétrica? ¿De qué manera podemos sumarnos? Desde luego es tarea del Estado proveer un ambiente seguro, un ambiente sano para el desarrollo del embarazo de la madre y el nacimiento de los bebés. Pero también podemos hacer como sociedad, creo, insisto, mucho. ¿Estás de acuerdo con esta idea, Mariana? Y si estás de acuerdo, ¿qué sugerencias nos puedes dar? Bueno, parte importante sería justo esto que estás haciendo ahorita, ¿no? La visibilización del problema, que aquellas mujeres que no saben que esto es violencia obstétrica o que es una forma de violencia hacia las mujeres, pues se enteren, ¿no? Es un punto importante y que parece bastante obvio, pero es como una parte fundamental del problema. Y lo mismo los médicos, a lo mejor no lo tienen interiorizado, ¿no? No se han dado cuenta de que están cayendo en un acto de violencia. A lo mejor piensan que es una cuestión normal, que pues así les enseñó el profe y entonces así es, que pues
siempre y cuando salgan vivos de aquí los dos, yo hice bien mi trabajo, ¿no? Y probablemente no es así. Eso creo que es parte fundamental. Y la otra, pues sí, a partir de esa visibilización, exigir que haya cambios en los sectores, tanto público como privado, en la atención al embarazo y al parto. Ok. Antes de terminar, vamos a escuchar un sondeo que sí está listo. Sí está listo, efectivamente. Vamos a escuchar un sondeo. Es bastante representativa la muestra, ¿verdad? Por razones obvias del tiempo tampoco podemos entrevistar a tantas personas. Pero es importante, creo, lo que al azar nos pueden contestar. Estamos de regreso. Ese fue el sondeo que tenemos de lo que se piensa, no nada más sobre lo que puede ser violencia obstétrica, sino esta cuestión, ¿no, Mariana, de tener invisibilizado totalmente lo que es violencia? Porque de verdad que cuando hablamos de violencia, lo que esperamos o lo que nos viene a la mente, bueno, es si no me golpearon, si no me maltrataron físicamente, entonces no cometieron violencia obstétrica durante mi parto, ¿no? Cuando, como has venido comentando, las bromas, toda esta serie de comentarios, de acciones e incluso de silencios también pueden y pueden ser manifestaciones de violencia obstétrica, ¿no? Mariana, estamos próximos ya al término del programa, pero antes de escuchar el sondeo, decías esta forma también en la que nos podemos construir de manera diferente en la sociedad para evitar la violencia obstétrica, es informarnos. Formas de contacto para acercarnos a Gire, formas en las que podemos colaborar incluso con Gire, no sé si ocupen algún voluntariado o algo, etcétera. Y un mensaje para concluir, por favor, María. Bueno, las formas de contacto con Gire serían las redes sociales. Tenemos en Twitter @Gire_MX. En Facebook es Grupo de Información en Reproducción Elegida. Nuestra página de internet es gire.org.mx. Y pues sí, básicamente creo que lo importante es que las mujeres sepan que tienen este derecho a exigir un trato digno cuando las están al médico, ¿no? Al personal de salud que las acompaña en el proceso del parto y del embarazo. Y también podemos hacerlo por aquellas personas que a lo mejor o no pueden en el momento exigir ese trato digno o no saben que tienen derecho a ese trato digno, ¿no? Por supuesto. Desde luego. Bueno, pues estuvimos platicando con Mariana Roca del Grupo de Información en Reproducción Elegida sobre el tema de violencia obstétrica. Cualquier duda, comentario, no dejen de escribirnos a rostrosdelatrata@gmail.com. Ahí, desde luego, los comentarios o preguntas que hay al respecto lo haremos llegar con las personas conocedoras que son de Gire. Muchas gracias, Mariana, por habernos acompañado. Gracias a ti. Esperamos tener oportunidad de platicar en una segunda ocasión sobre este tema, tercera, cuarta, quinta ocasión, las que sean, porque es muy importante. Y nos escuchamos nuevamente el próximo lunes en punto de las 12 horas. Soy Leticia del Rocío Hernández. Muchas gracias por escucharnos.